Buenas tardes, mi nombre es Cristina Elizabeth Montalvo Velázquez, soy abogada de la Universidad Libre de Barranquilla, soy magíster en Derecho de la Universidad del Norte de acá de la ciudad de Barranquilla y actualmente estudiante de octavo semestre de doctorado en Derecho de acá de la ciudad de Barranquilla, también en la misma Universidad del Norte, coautora del libro Teoría del Delito Comparada, el cual vamos a presentar a continuación. Mi nombre es Catrín de la Hoz del Villar, soy estudiante de Derecho de 10º semestre en la Universidad del Atlántico y estudiante de Administración Pública en la Escuela Superior de Administración Pública. Actualmente soy coautora del libro denominado Teoría del Delito Comparado. Mi nombre es Beatriz Elena Bolaño García, abogada de la Universidad Libre Seccional Barranquilla, egresada de la Maestría de Derecho Penal y Criminología de la Universidad Libre, cursando 7º semestre de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma del Caribe y actualmente coautora del libro Teoría del Delito Comparada. Bueno, en el libro de Teoría del Delito Comparado hemos desarrollado un texto académico en el cual vamos a abordar esencialmente los elementos que integran la conducta punible, a saber tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. El trabajo que hace parte, digamos, del aporte que nosotros estamos desarrollando es que es un texto que a través de 7 cuadros compara la teoría del delito en Argentina, Chile y Colombia y a su vez a través de 36 figuras ilustra y explica los 3 elementos que integran la conducta punible en estos países. En esas 36 figuras se está explicando cómo se puede agrupar y estudiar de manera fácil para estudiantes tanto de pregrado como de posgrado los elementos que integran la conducta punible. Nosotros desarrollamos una breve explicación en el primer capítulo de lo que es la conducta punible en términos generales. En el segundo capítulo se hace una explicación amplia de lo que es el primer elemento de la conducta, que es la tipicidad, el cual como coautora de este libro realicé la mayor parte de los aportes. Ya las otras 2 coautoras explicarán el tercer y cuarto capítulo del libro, cada una explicará respectivamente el capítulo en el cual realizó sus aportes, siendo los otros 2 capítulos el que integra el tema de la antijuricidad y finalmente el que integra el tema de la culpabilidad. En el primer capítulo, en no más de unas 5 hojas, se está explicando que el tema de la conducta punible en las sociedades contemporáneas se caracteriza por asumir unos grandes cambios y unas reivindicaciones sociales que en las complejas esferas que presentan las diversas dinámicas sociales, económicas en los países, políticas y ambientales han llevado a que diversos autores muestren esos cambios que ha sufrido o que ha tenido la dogmática penal en Latinoamérica y en el mundo, pero nosotros escogimos hacer cómo ha sido esa dinámica en Argentina, en Colombia y Chile, como ya lo hemos esbozado. Mirar cómo en la actualidad esa dogmática penal concuerda o difiere doctrinalmente y a su vez cómo concuerda y cómo difiere dogmáticamente en esos 3 países, explicando a través de autores como Sánchez, autores como Rosín, autores como Jiménez de Azúa, cómo ha sido esa dinámica esencialmente en la tipicidad, antijuricidad y la culpabilidad. Cada vez que iniciamos un capítulo vamos a encontrar una figura que ilustra todos los temas a desarrollar y todos los temas que integran cada capítulo. Entonces, por ejemplo, nosotros iniciamos explicando que en la tipicidad es importante tener presente que para estudiarla, en esa primera figura nosotros mostramos tener claro cuáles son los antecedentes de la tipicidad, cuáles son las distintas definiciones que los diversos autores nos han mostrado de tipicidad, dogmáticamente dónde está señalada, descrita o tipificada la tipicidad en cada uno de estos países. A su vez, explicamos cómo se hace un juicio de tipicidad, cuál es la función del tipo penal,
cuáles son los elementos que integran el tipo penal. A su vez, explicamos las clases de tipo penal, los ingredientes especiales del tipo penal y los dispositivos amplificadores del tipo penal. Esa es una figura que simplemente ilustra todos los temas que integran la tipicidad. Posteriormente iniciamos el desarrollo o la explicación de las clases de tipo penal. Entonces ahí mostramos que existen a través de una segunda figura que existen 3 formas o 3 maneras de clasificarlo, a saber, según las modalidades de la acción, según los sujetos, según la relación con el bien jurídico. En esta figura nosotros mostramos ejemplos dentro de los distintos sistemas legales, ejemplos que pueden demostrarnos, por ejemplo, por qué un tipo penal es de resultado, porque un tipo penal es especial, porque un tipo penal es de propia mano, porque un tipo penal es simple, porque un delito se considera compuesto, a través de señalar en las diferentes, digamos, legislaciones cuál de estos sistemas puede evidenciar más esta clasificación. A su vez desarrollamos y explicamos cuáles son esos ingredientes especiales que integran un tipo penal, normativa y subjetivamente, con ejemplos cuáles son los normativos jurídicos y también con ejemplos cuáles son los normativos extra jurídicos que se debe tener en cuenta para hacer esa valoración de esos ingredientes que no son comunes a todas las descripciones de los tipos penales. Abordamos la explicación de los dispositivos amplificadores del tipo penal, más conocidos como la tentativa y la coparticipación, partiendo de una previa explicación del recorrido criminal o del iter criminis y de sus etapas, precisamente para enfocarnos en la etapa de la ejecución y poder entender dónde se desarrolla o se da la tentativa y cuáles son los elementos y las clases de tentativa que existen. Asimismo, en este capítulo desarrollamos el tema de la coparticipación criminal, en donde tocamos un poquito de teoría, cuáles son las teorías que explican mejor el tema de tanto de la autoría como la participación, cuáles son las teorías que nos permiten diferenciar la autoría de la participación. Explicamos las diferentes formas de autoría, propia, impropia, mediata y lo que es la coautoría. A su vez, las formas de participación criminal, el determinador, el cómplice, el interviniente. Previo a este tema se hace una explicación de lo que es las diferentes, digamos, teorías que han permitido que se diferencie un autor de un partícipe, tomando, digamos, como ejemplo las teorías objetivas, las teorías subjetivas y las teorías objetivos materiales, esencialmente, toda vez que dentro de esas teorías objetivos materiales se encuentra la teoría del dominio del hecho aportada por Rossin, que es la que estos países, Argentina, Colombia y Chile, más utilizan, o es la que más han desarrollado para efectos de explicar los límites entre autoría y participación. Dentro de estas 3 formas de dominar el hecho, también hacemos unas figuras en las que explicamos el dominio de la acción, el dominio de la voluntad, el dominio funcional del hecho a través de cuadros y a través de figuras. También en el tema explicamos lo que es el codominio del hecho, cómo debe darse la contribución al hecho, la contribución como tal en la fase ejecutiva y cómo debe darse la parte del plan común. También dentro del tema de tipicidad se toca esencialmente los elementos comunes a todas las conductas punibles, partiendo de que cuando hablamos de conducta tenemos que tener en cuenta que ella tiene unos elementos que son el sujeto, el objeto y la conducta, para efectos de poder explicar cómo entender que dentro de la descripción de los distintos tipos penales, para poder hacer la adecuación correcta de la tipicidad, se debe tener bien claro si la conducta es por acción, si la conducta es por omisión, propia o impropia, y a través de figuras nosotros hacemos unos ejemplos de estos elementos. Como ya lo decía, son 36 figuras que se desarrollan en todo el libro
y parte de ellas se encuentran en el tema de tipicidad para explicar cada uno de los temas que he enunciado. En el tercer capítulo esbozamos el tema de la antijuricidad como el componente esencial de la conducta punible. Explicamos también su concepto, entendiéndose este como el desvalor de la conducta típica en medida que lesiona o pone en peligro el bien jurídico tutelado. Explicamos también la clasificación, el efecto y las diversas causas que eliminan la antijuricidad, entendiéndose estas como el consentimiento emitido por la víctima, el lograr el cumplimiento del deber legal, cumplir con la orden en legítima autoridad competente, obrar en legítimo ejercicio de un derecho, obrar en legítima defensa. Utilizamos autores como Reyes de Chandía, Francisco Muñoz Conde y Jesús Orlando Gómez López. En el cuarto capítulo del libro denominado Teoría del delito comparada se esboza todo lo referente a la culpabilidad. La culpabilidad como requisito indispensable del delito y que se endilga como ese elemento psicológico de la conducta punible. Así las cosas, en el capítulo cuarto se desarrolla inicialmente un desarrollo conceptual de lo que se denomina para la doctrina la culpabilidad y cuál ha sido su alcance. Ahí referenciamos autores como Jiménez de Azúa, también Reyes de Chandía, también otros autores latinoamericanos, y también tomamos muy en cuenta lo denominado por Ranieri y Rotzin en sus obras. En segundo lugar, se habla sobre los elementos de la culpabilidad, esos elementos que están consagrados en la dogmática, iniciando por la imputabilidad, por la conciencia de antijuricidad y por el tercer elemento que es la exigibilidad de otra conducta. Así pues seguimos el desarrollo del capítulo esbozando lo que son las formas de culpabilidad, a saber la culpa, el dolo y la preterintención. En el dolo se explica pues un desarrollo conceptual, las diferentes teorías del dolo, cuáles son los elementos, su aspecto volitivo, y también se desarrolla una comparación dogmática de lo consagrado en los códigos penales de Argentina, Chile y Colombia respecto al dolo. Asimismo, se hace en consideración con la culpa como otra forma de culpabilidad y se desarrolla conceptualmente, se habla de las características de la culpa, que son la ausencia del dolo y la infracción de un deber de cuidado, ya sea por negligencia, por impericia, por imprudencia o por incumplimiento de un deber legal. También se habla de las clases de culpa, tomando como referente principal a Jiménez de Azúa, que clasifica la culpa en culpa consciente e inconsciente. Respecto a este punto es menester decir que la doctrina pues ha divagado bastante en el asunto, porque algunos autores y doctrinantes consideran que esa no es la clasificación que se debería abordar en la moderna teoría del delito. Por otro lado, también se habla de la preterintención y se habla pues de los elementos que la conforman. Por último, en el capítulo cuarto del libro se habla sobre un elemento muy importante de la culpabilidad, que son las causales de exculpación. Las causales de exculpación que tratamos en la obra son especialmente 5. La primera es el caso fortuito o la fuerza mayor, la segunda es la insuperable coacción ajena, la tercera es el miedo insuperable, la cuarta es el estado de necesidad y la quinta se habla sobre el error o la ignorancia. Entonces se hace una descripción de lo que son estas causales y también en su último punto, en lo que respecta al estado de necesidad, se hace una comparación dogmática de cómo se esboza esta causal de exculpación en los códigos chileno, argentino y colombiano.